Gracias, señora Presidente. Este es un proyecto de poquitos artículos, pero muy complejo. Desde el punto de vista técnico, voy a tratar de ser lo más clara posible. Lamentablemente, pero no por otras razones más que por alguna apreciación que simplemente lo valoramos mucho, no pudimos lograr la unanimidad, pero no tenemos una diferencia fundamental con la bancada opositora, sino que son, reitero, temas muy técnicos y hay informes que aportan distintos elementos y que, bueno, en definitiva han llevado a que no se pudiera lograr la unanimidad, pero destaco la predisposición a tratar este tema y, en definitiva, lograr la aprobación de una iniciativa o una preocupación o una cosa realmente, un instituto que fue establecido en el Código de 1866, que es excelentísimo el código, es el de Tristán Narvaja sobre Eduardo Acevedo, el Código Civil, que realmente es excelente, fue un gran codificador, pero fue también, obvio, producto de una comisión en aquel momento que estableció el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con esta situación puntual? Se refiere a las donaciones. ¿Qué es la reducción de donaciones inoficiosas? Derogamos el artículo 1112 del Código Civil y voy a tratar de explicarlo en este sentido, para que ubiquemos exactamente el tema. Una persona en uso de sus facultades y sobre la base de que esté en uso de sus facultades, eso es evidente, puede donar cualquier bien. Y es un instituto muy importante porque tiene varios aspectos que favorecen la utilización. Primero, es a título gratuito y además es muy útil cuando se quiere lograr que un bien que se dona tenga el carácter de propio para siempre. O sea, un bien que se recibe por herencia, legado, donación, siempre es propio, nunca se ganancializa. Entonces, muchas veces las familias incluso lo necesitan para resolver los temas referentes al patrimonio. Obvio que la donación es un negocio entre vivos. Lo que pasa que cuando surge el problema vinculado a las herencias, y por eso los capítulos en los que está en el Código Civil, concretamente el artículo 1112, porque este código, nuestro gran Código Civil, que tendrá que ser reformado, obviamente, y en el mismo sentido así lo acordamos, los partidos políticos cuando se discutió la LUC, y también tenemos que constituir una comisión de expertos, pero necesitamos revisarlo, como se revisó muchas veces y se cambió muchas veces, porque, bueno, 1866. ¿Por qué está vinculado al tema de las sucesiones y a las herencias? Porque quien dona, tal como está efectivamente establecido en el Código, en el momento de donar es libre de hacerlo, porque no hay legítimas en el momento que está vivo, y puede cambiar su patrimonio, tanto en aumentarlo o disminuirlo. Pero con ese excesivo celo que tuvo Tristán Narvaja, lógicamente, en 1866, de proteger la legítima, fiel, a los herederos forzosos, padres cuando no hay hijos, hijos cuando no hay padres, bueno, y basado en la época en la que se hizo, sobre todo en la esperanza de vida, extendió la protección de los herederos forzosos a una situación que se valora, que es la acción de donaciones inoficiosas en el momento del fallecimiento del donante. Y eso está bien para que implique al donante y al donatario, porque, bueno, el donatario recibe, acepta el bien, y en consecuencia sabe que él lo recibe en esa calidad. ¿Qué problemas se fueron suscitando a lo largo del tiempo? Por una razón muy sencilla, que parece tan obvia que a veces no nos damos cuenta. El promedio de vida en Montevideo a comienzos del siglo XX, y éramos un país
de un nivel de una calidad de vida muy importante, comparado a los países europeos, no superaba los 40 años. Ese era el promedio de vida, el promedio. Obvio, había gente que vivía menos y gente que vivía más. Bueno, ahora con la esperanza, con la prolongación de la esperanza de vida, por suerte, tenemos el inconveniente que los bienes que fueron donados y que son donados quedan en un estado absolutamente de inestabilidad en el negocio, en la circulación de los bienes. ¿Por qué? Porque nadie va a comprar, ni ningún banco va a otorgar un préstamo con garantía hipotecaria, ni siquiera confianza, que en algunos casos se intentó, pero realmente no da resultados, cuando en el proceso dominial del bien hay una donación. ¿Ese título es defectuoso? No, ese es un título correcto desde el punto de vista jurídico, no observable, pero como profesionales escribanos, quiero aclarar que yo estoy jubilada, porque si no, por el artículo 97. Como profesionales escribanos, este es un tema esencialmente notarial, le tenemos que decir, o le teníamos que decir a quienes nos venían a plantear la voluntad del donante, de decirle, bueno, pero cuidado porque el que recibe la donación tiene un bien que lo tiene que dejar ahí por todo el tiempo hasta que usted viva y 4 años después. El escribano Roque Mola, que fue invitado a la comisión, nosotros también pedimos informes, también escuchamos a muchas cátedras cuando se discutió la ley de urgente consideración. El escribano Mola, que presencialmente estuvo en la Comisión de Constitución y Legislación, puso un ejemplo que es bastante típico de esta época. Él está al frente de un proceso sucesorio donde un causante que falleció a los 102 años se volvió a casar a lo largo de su extensa vida y había hecho alguna donación hace más de 40 años. Con lo cual está absolutamente detenido todo el patrimonio del causante y un largo proceso de justamente manejar la posibilidad de las legítimas, si se vulneraron o no, 40 años después. Entonces, este proyecto lo que busca, señora Presidente, es que el tercero adquirente quede fuera de esta limitación de la acción de donaciones inoficiosas. O sea, que quede reducido la acción, que está bien, porque los herederos tienen que ser protegidos de acuerdo a la vigencia de nuestro código hasta que no lo modifiquemos, pero no puede implicar a un tercero. Tiene que estar reducido a el causante, que fue el donante, porque ahí es donde se presentan los problemas, y los herederos. ¿Esa situación es novedosa en el Código Civil? No, se aplica a los bienes muebles. En consecuencia, también, por eso es que está plasmado en el proyecto, que en definitiva es aplicar a los bienes inmuebles la situación o el régimen de las donaciones de los bienes muebles. Y acá viene también el siglo XXI. Creo que también fue el profesor Roque Mola, que es el catedrático de Derecho Civil en la UDELAR, dice, imaginen ustedes que, yo no me diría a Bill Gates, pero voy a usar, porque lo respeto mucho a Roque y lo considero un gran civilista, y es escribano, pues estas son cosas sobre todo los escribanos. Los abogados no intervienen porque no hacen contratos en estas cosas, intervienen cuando hay lío. Entonces, Roque dice, miren ustedes si Bill Gates donara todo el paquete accionario de la Microsoft y contra un terrenito en La Paloma, no sé si dijo La Paloma. Yo no me voy a Bill Gates, pero me voy a cualquier empresa uruguaya, de un pequeño, mediano empresario en el Uruguay o una sociedad de responsabilidad limitada, las cuotas sociales o el paquete accionario de cualquier empresa, vale infinitamente más o puede llegar a valer infinitamente más que un bien inmueble. Hablemos de los autos de alta gama, no necesitamos ir tan lejos. Y sin embargo, se puede vaciar un patrimonio, si ese es el miedo, mucho más fácil con bienes muebles que con bienes inmuebles. Y esto de sacar a los bienes de la circulación como llamamos los escribanos, o el derecho de la circulación de los hombres, hace referencia a que se perjudica enormemente al donatario.
Porque el donatario tiene un problema, además, añadido, la donación es irrevocable. No se pueden poner de acuerdo donante y donatario y decir, el que me donó un bien de propiedad horizontal, por ejemplo, donde hay que pagar gastos comunes, donde hay que pagar contribución inmobiliaria, gracias, te lo devuelvo, porque no lo puedo tocar. Nadie me lo acepta para vender, no me lo aceptan como garantía de un préstamo hipotecario y no es posible, tan cerrado es el sistema, que no es posible ponerse de acuerdo. En consecuencia estamos condenando al que recibe la donación a una situación realmente de mucha dificultad. En consecuencia, lo que hacemos con este proyecto es que la acción de reducción de donaciones inoficiosas se mantenga, obviamente, que se aplique el mismo régimen de los bienes muebles a los inmuebles y se deje a los terceros adquirentes fuera del tema. Entonces le sacamos al título, que está perfecto desde el punto de vista jurídico, la imposibilidad de que sea vendido o grabado con préstamo hipotecario. El que recibió la donación lo puede enajenar y el que lo compra no tiene que hacer ningún tipo de compensación, porque la reducción de donaciones inoficiosas no implica la devolución del bien, significa la reparación crediticia. ¿Se imaginan lo que es calcular créditos de devolución de dinero 30 o 40 años después? Realmente para 1866 puede ser que haya sido muy útil y gran parte del siglo XX, pero realmente hoy donde hay inversiones inmobiliarias, imagínense en un terreno de mucho valor donde se va a hacer a través de un fideicomiso o lo que fuera un plan de vivienda, y no se puede disponer del bien porque si tiene una donación está absolutamente detenido ese bien. Entonces nosotros sacamos al comprador y del donatario, y el donatario tendrá que resolver, o sea, el que recibió la donación, con todo el peso del Código Civil, de la adopción de donaciones inoficiosas, con los herederos del donante. Y ver en ese caso si se vulneraron o no las legítimas. O sea, si quien donó más de lo que debía donar. Que es bastante complejo, porque volvemos a la esperanza de vida. Yo hoy dono con determinado patrimonio y mañana tengo otro dentro de 20 años. Entonces, yo quiero ser práctica, no quiero ser teórica, para tratar de que todos entendamos una institución que es muy puntual, pero que está perjudicando enormemente a muchas personas y a muchas familias que mediante esta institución, como es la donación, o si se usó sin saberlo o si se usó sin pensar en el futuro, están hoy perjudicadas, y además habilitar para el futuro, porque esto es otra de las cosas que tiene el proyecto, es que se va a aplicar para las sucesiones en adelante. Obviamente que las sucesiones en trámite no, como corresponde, y se pone expresamente en el proyecto que fue mejorado, al que presentamos la senadora Ciaín, el senador Carlos Camí, yo y no sé si alguien más, pero fue mejorado por los aportes de los especialistas que nos asesoraron. Quiero hacer una aclaración simplemente, y con esto termino, y estoy dispuesta, por supuesto, a todo tipo de preguntas en este ámbito, a ver si podemos, si fui clara, que se mezcló con otro proyecto que surgió, que eso creo que fue lo que impidió que llegáramos a unanimidad con la oposición, que es un tema también muy técnico. Con el tema del PROMOLE ingresó un proyecto de reducción de donaciones inoficiosas a la Cámara de Diputados. Nosotros pedimos que lo trajeran acá a la comisión, donde tenía estado parlamentario este proyecto, y ahí se introduce el concepto de buena y mala fe. Con lo cual ahí complicamos peor la cosa, porque, con todo respeto lo digo a quienes recomendaron en ese sentido, que eso sí tiene un contenido claramente de una persona con mentalidad de abogado. Yo como tengo las dos no tengo problema, no soy corporativa con ninguna de las dos profesiones. Porque llegar a probar cuando hubo buena o mala fe es realmente una complicación procesal, probatoria, de derecho de fondo, que en realidad complica un proyecto que lo que busca es algo muy concreto, liberar
al donatario de la obligación de no poder vender un bien, y al tercero que nunca va a tener que hacer compensaciones. El donatario puede tener que hacer compensaciones con los herederos siempre, pero es un problema entre el donante y el donatario. O sea, circunscribe al negocio entre partes, porque el donatario tiene que aceptar la donación. Y reitero, en la medida que se hace la donación y se acepta, no se puede revocar, a diferencia del testamento, porque ahí empezaron a complicarse algunos comentarios que no tienen nada que ver con el testamento. Y el testamento tiene la ventaja que se puede revocar hasta la vida del testador. Esto no tiene solución. Entonces nosotros pedimos en la comisión, bueno, no fue posible, pero todo con muy buen ánimo y técnico y de buena disposición, que se acompañara para que fuera por unanimidad. No se pudo lograr, nosotros no llevamos el tema de incorporación de la buena y mala fe en el momento de la enajenación, porque volvemos a lo mismo. El donatario, después de todo, termina siendo víctima y el tercero no va a comprar nunca un bien con una donación. O sea que, en definitiva, el que asesora le va a seguir diciendo lo mismo. Tiene una donación en el medio, hasta 4 años después de la muerte del donante, no lo compres, para ser claros. En resumen, señora Presidente, es esto. Es muy duro modificar los códigos. Una de las profesoras a las cuales yo respeto mucho, que hizo un informe, dice, ¿cómo se va a tocar un código que tiene 152 años? No, porque tiene 152 años, hay que modificarlo. Ahora, ¿es bueno modificarlo con parches? No, y se modificó varias veces, no es esta la única. Lo que volvemos a insistir, porque esto fue un acuerdo que se logró cuando se discutió la ley de urgente consideración, que todos los partidos políticos, y debo agradecer además a la oposición que cumplió exactamente con el acuerdo, que le diéramos estado parlamentario a este tema de las donaciones inoficiosas en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que obviamente va a pasar a la Cámara de Diputados, y que nos comprometíamos a formar también una comisión de civilistas que tiene que ser lo antes posible que se instale a los efectos de la reforma del Código Civil, de la misma manera que se propuso todo lo relativo al contencioso anulatorio. No sé si fui clara, señora Presidente, estoy a las órdenes. Traté de ser lo menos teórica posible, lo más práctica posible, para que nos podamos entender. Gracias, señora Presidenta.